Palabras solares. El Aum. La base de todos los fenómenos manifestados es el sonido enunciado o palabra pronunciada con poder, es decir, con el pleno propósito de la voluntad tras de ella. Aquí radica, como se sabe, el valor de la meditación, que produce eventualmente ese propósito interno y recogimiento dinámico, o esa interna ideación, que debe preceder infaliblemente a la pronunciación de cualquier sonido creador. Cuando se dice que el Logos produjo los mundos a través de la meditación, se quiere significar que dentro de su propio centro de conciencia hubo un periodo en que caviló y meditó sobre los propósitos y planes que tenía en vista, visualizó para sí el entero proceso del mundo, como un todo perfecto, viendo el fin desde el principio y teniendo conciencia de los detalles de la consumada esfera. Entonces, cuando terminó su meditación, todo se completó como en un cuadro ante su visión interna y empleó cierta palabra de poder que le fue comunicada por aquel de quien nada puede decirse, el Logos del esquema cósmico, del cual nuestro sistema es tan solo una parte. No nos conciernen las iniciaciones cósmicas y logoicas, excepto en la medida que las iniciaciones humanas reflejan sus asombrosos prototipos, pero al estudiante le interesa conocer que, así como en cada iniciación se le confía al iniciado una palabra de poder, también se le confió al Logos la gran palabra de poder, que produjo a nuestro sistema solar, denominada palabra sagrada o Aum. Debe recordarse que el sonido Aum es el esfuerzo del hombre por reproducir, en escala infinitamente pequeña, el triple sonido cósmico que hizo posible la creación. Las palabras de poder de todos los grados tienen una triple secuencia. Primero, las pronuncia alguna entidad totalmente autoconsciente. Esto sucede invariablemente después de un periodo de deliberación o meditación, donde se visualiza totalmente el propósito. Segundo, afectan al reino débico y producen la creación de formas. Este efecto tiene un doble carácter. Los devas del sendero evolutivo, los grandes constructores del sistema solar y los que están subordinados a ellos, que han pasado la etapa humana, responden al sonido de la palabra, y con comprensión colaboran conscientemente con quien la exhaló, y así se lleva a cabo el trabajo. Los devas del arco involutivo, los constructores menores, que no han pasado por la etapa humana, también responden al sonido, pero inconscientemente o por la fuerza, por el poder de las vibraciones iniciadas construyen con su propia sustancia las formas requeridas. Tercero, actúan como factor estabilizador y mientras persiste la fuerza del sonido, las formas permanecen coherentes. Por ejemplo, cuando el Logos termine la enunciación del sagrado Aum y cese la vibración, se desintegrarán las formas. Lo mismo ocurre con el Logos planetario, y así sucesivamente en escala descendente. Las palabras de poder o variaciones del Aum existen en todos los tonos posibles, semitonos y cuartos de tono, y sobre estos matices del sonido se erige el trabajo de la creación y su sustentación. Dentro de cada sonido mayor hay multiplicidad de sonidos que afectan a diferentes grupos. Hablando general y ampliamente, los sonidos del sistema solar están incluidos en dos grupos. Sonidos iniciáticos, o los que en todos los planos producen manifestaciones o fenómenos de algún tipo. Sonidos resultantes, o los producidos desde adentro de las formas durante el proceso evolutivo, constituyendo el conglomerado de los tonos de cada forma, en cualquier reino de la naturaleza. Toda forma tiene de igual modo un tono que es la resultante de los diminutos sonidos producidos por los átomos que componen esa forma. Estos sonidos dimanan del grupo anterior y afectan a grupos inferiores o reinos, si la palabra inferior puede emplearse en relación con algún sector de la manifestación divina. Por ejemplo, el reino humano, la cuarta jerarquía creadora, fue producida por un triple Aum, pronunciado al unísono en una clave determinada, por las tres personas de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, o Shiva, Vishnu y Brahma.
Este sonido aún persiste, la interacción y la mezcla de las numerosas y pequeñas notas de cada ser humano producen en conjunto un gran sonido que puede oírse en los lugares elevados, teniendo a su vez un definido efecto sobre el reino animal. Es uno de los factores que producen formas animales, ya sea para el ser humano o para el animal, pues debe recordarse que el hombre es el vínculo entre lo animal y lo divino. No es posible ni deseable enumerar las palabras de poder, pero se pueden dar ciertas indicaciones generales que ayudarán al estudiante a darse cuenta de la magnitud del tema y su complejidad. 1. La gran palabra, tal como la pronuncia el logos del sistema solar y como le es comunicada por su superior. 2. 3 palabras que el logo solar ha confiado a cada uno de los 3 logos, y son: A. El sonido sagrado A, comunicado a Siva, aquel que incorpora el espíritu o aspecto voluntad. Es la palabra por la que actúa Dios Padre. B. El sonido U, comunicado a Vishnu, Dios, el Hijo. Es el constructor de la forma y proporciona el cuerpo que debe ocupar el espíritu, posibilitando la encarnación divina. A. Es el sonido de la vida, U. Es el sonido de la forma. C. El sonido M, comunicado a Brahma, que, en su función de proveedor de energía, vincula con inteligencia activa al espíritu y la forma, o el yo y el no yo. Cabría señalar al estudiante que si reflexiona inteligentemente, recibirá mucha información sobre las funciones de los 3 departamentos de la jerarquía de nuestro planeta. 3. 7 grandes palabras, basadas en los 3 sonidos sagrados aún, produjeron la creación o manifestación de los 7 planos de nuestro sistema solar. Estas palabras no se confían a entidades humanas, sino a 7 grandes devas o señores rajas, vidas animadoras de un plano. Por eso en las diversas iniciaciones es necesaria su colaboración, antes de confiarle estas palabras clave al iniciado. 4. 49 palabras relacionadas con los 49 subplanos o fuegos. Se confían a los 49 constructores de los fuegos sagrados. Los 2 grupos de palabras anteriores se hallan en la jurisdicción del tercer aspecto y son otorgados por Brahma. 5. Hay también 5 grandes palabras cuyos signos están bajo la jurisdicción de Vishnu, o Dios el Hijo, y él las exhala. Por su intermedio vinieron a la existencia los 5 reinos de la naturaleza en el arco evolutivo. El reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, el reino humano, el reino espiritual. Estos 5 reinos constituyen cambios o están construidos sobre el sonido U, así como las palabras enumeradas anteriormente lo están sobre el sonido M. Es interesante observar que los 3 primeros reinos están basados en 2 sonidos, la U emitida sobre el tono básico de la M. En el cuarto reino, el tono M se va desvaneciendo, y las 2 notas emitidas son U y A. En el quinto reino, la M se reduce a un inaudible subtono, la U se fusiona con ella y no se la puede distinguir, y la A, o nota de Siva, resuena poderosamente y es la única nota que prácticamente se oye. Por la emisión de esta nota, la de Siva, el destructor, se niega al no yo y se disuelve todo lo que no es del espíritu. El sonido de la A afecta el desligamiento o la liberación del iniciado, de los 3 mundos. 6. Hay también ciertas palabras confiadas a cada uno de los logos planetarios, base de la manifestación planetaria. Como bien se sabe, el sonido del aspecto Brahma, o tercer aspecto de nuestro logos planetario, es la nota Fa. Aquí reside gran parte de la iluminación respecto a su etapa de evolución, pues se evidencia inmediatamente que el sonido A está llegando hasta el físico denso. 7. En nuestra propia jerarquía existen muchas palabras derivadas de la gran palabra de nuestro logos planetario, confiadas a los guías departamentales, quienes a su vez las transmiten en orden intercambiable a los iniciados graduados.
Es necesario que el estudiante sepa diferenciar entre los conceptos, palabra y sonido, pues la palabra vela el pensamiento, idea o propósito, y el sonido hace posible manifestar, en cualquier clase de materia, alguno de los 7 planos. No podemos explicar la expansión de las palabras fundamentales, desde su enunciación, por entidades cósmicas, descendiendo hasta las infinitesimales diferenciaciones producidas por el lenguaje del hombre, las expresiones vocales de los animales y el canto de las aves. Cada uno es una manifestación de conciencia en cierto grado y producen su efecto. El iniciado aprende a emitir sonidos conscientemente, logra los resultados deseados y premeditados, pronuncia palabras, tiene plena conciencia de las consecuencias en todos los planos, crea formas y dirige la energía por medio de sonidos sagrados, impulsando así los fines de la evolución. Fue necesaria esta discreción antes de referirme a las palabras confiadas al iniciado, a fin de subrayar la importancia radical del asunto y justificar así la celosa protección de este aspecto del trabajo divino. Referencias. Iniciación humana y solar. Página 141/145. Hualcal, maestro tibetano.